Es socióloga y consejera académica de la Facultad de Humanidades, así que bueno, muchas gracias por la presentación. Un aplauso para Lara. Muy bien, Lara. Bueno, yo voy a ser breve porque venimos todos a escucharlo a Luis, así que acá hay que escuchar es a Luis. Pero bueno, la verdad el libro me encantó. Excelente, lo recomiendo. La ciudad flagelada, víctimas del terrorismo de Estado en el sistema educativo de Florencio Varela. Bueno, Luis es docente, militante de SUTEBA desde 1989. Desde 2009 a 2015 trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fue muy importante en la construcción del programa FINES, que acá los compañeros mencionaban. Desde el 2023 trabaja en el equipo del programa de Archivo y Verdad Histórica de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el libro, comentarles un poquito, que se divide en distintos capítulos, donde se trabajan los docentes, los estudiantes desaparecidos, los servicios de información y los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas. Es un libro muy interesante en función de que es un estudio de caso sobre Florencio Varela, sobre las historias de vida de los distintos actores que recién mencionaba. Es un libro muy ameno de leer y muy profundo a la vez. Decir también que trabaja fuentes orales, archivos escolares e informes de la Comisión Provincial por la Memoria. El libro me parece que es rupturista, marca una agenda de investigación. Me hace acordar a los estudios de Alperindongui, para los que somos historiadores. Revolución y Guerra marcó las investigaciones que se hicieron a posteriori, ¿no? Marcó a los historiadores como Franklin, Hellman, Mayo. Tedesco, en 1984, a la vuelta de la dictadura, decía que faltaban investigaciones acerca de qué pasaba en las aulas durante la dictadura. Creo que el libro reconstruye un poco qué pasó en las aulas, qué pasó con la vida de los estudiantes, qué pasó con la vida de los docentes. Y sobre todo a mí, que investigo una escuela en tiempos de dictadura, el libro me marca la agenda de qué es lo que yo debería continuar investigando. Debería continuar investigando qué pasó en las distintas escuelas del partido de Mar Chiquita en época de dictadura. Para mí es muy interesante, es lo que debería continuar haciendo. Así que bueno, yo de mi parte nada más. Venimos todos a escucharte, Luis, así que nada, queremos escuchar a vos. Muchas gracias. Me pone la vara muy alta, Sí. está claro. Está claro, cada uno. La deja otra. Bueno, un chiquito, nada más decimos que Luis, gracias Juan por lo que comentaste. Destacar tu trabajo para contar básicamente la tarea inmensa que vos tenés al contar la historia de tus compañeros y compañeras. La valoramos muchísimo, hay que ponerla en valor, hay que divulgarla, y también algo que me parece que constituye este libro es que es en sí un acto de reparación. En sí mismo es un acto de reparación para víctimas de terrorismo de Estado, y eso es algo que nosotros los educadores y educadoras valoramos y celebramos. Así que muchas gracias, y bueno, ahora sí, Valerense, te damos la palabra. ¿Si te sirve? No sé, a ver, desde acá. Trabaja. ¿Así o de voz en voz? Sí, así. Así, No. así, Sí. como quieran. Che, me ponen la vara muy alta, la verdad. Tendría que empezar contando quién soy yo para poder entender por qué escribí esto. Soy un humilde militante, docente de Florencio Varela, que pasó por distintas instancias. Digo, desde a Raúl lo conocemos desde el armado del SUTEBA hace muchos años. Él era mucho más grande que yo. Claro, no. No, él fue el de 3. Él de una parte, no. Pasamos en la construcción de fuerza política, fuerza sindical. Uno militó porque pensó que desde la escuela podía cambiar el mundo. Digo esto porque cuando Miguel hablaba de Balbo,
Yo a Miguel la última vez que lo encontré en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque en la etapa del macrismo a mí me tocó ir a resistir a Santa Cruz. En los momentos más duros, cuando Macri no le mandaba plata a Alicia Kirchner. Y no teníamos para pagar los sueldos y tuvimos que construir, y entonces tuvimos que pedirle a algunos compañeros que nos fueran a dar una mano. Bueno, Miguel fue uno de ellos. Yo le agradezco hoy en público eso. Nunca se lo había podido agradecer. ¿Seguro? ¿Quizá? ¿Por ahí? No, por ahí. Bueno, a ver si, por las ¿Por dudas. ahí? Hola, hola, ahora. Y en el 2016, el 2015, diciembre del 2015, que perdimos las elecciones, yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde desde ahí trabajamos con el Ministerio de Educación y con la provincia de Buenos Aires. Estaba Mario Porto y en la dirección de adultos estaba, cuando iniciamos, el compañero de aquí, Francisco Manes. Con Francisco Manes empezó una experiencia piloto en 3 distritos: Mar del Plata, Florencio Varela y Loma de Zamora. Y ahí empezamos lo que es 6 meses después, menos. En realidad, vinimos a hablar con Mario Porto nos atiende ese día, nos manda un mensajito al celular y le dice a Mari, no, anda a hablar directamente con Manes, ya está todo arreglado. Nos vamos a hablar con Manes. Alicia Kirchner nos había pedido, nos dijo, se crea un programa, en la Argentina Trabaja, ellos van a acceder al derecho al trabajo, pero no van a acceder hasta ahora al derecho a la educación. Se dio vuelta y se fue. Y nos dejó así. Y nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Bueno, habíamos trabajado alfabetización, empezamos a trabajar alfabetización, y en esa reunión que tuvimos con Manes, nos dice Manes, mira, tenemos una experiencia en estos 3 distritos. No, pero nosotros tenemos mucho más gente anotada en el plan. Entonces nos dice, no, pero no tenemos plata. No hay plata. Entonces, esa misma tarde salimos de ahí, hablamos con la jefa de gabinete de Alicia Kirchner, con Chachi Velázquez. Chachi Velázquez esa misma tarde habló con Alicia Kirchner. Alicia Kirchner esa misma noche cenó con Cristina Fernández y a las 12 de la noche nos dice Cristina, ¿qué plata hay? Así que al otro día a las 8 de la mañana nos llamamos a Manes, che, plata vamos a tener para pagar sueldo, para pagar... Bueno, ahí empezamos la experiencia más hermosa, más grande, que se va a tener memoria, y nosotros siempre reivindicamos a Nano, reivindicamos a otros compañeros históricos que construyeron la CREAR en ese momento, y que estoy pensando hace un ratito, el otro día, hace un par de meses atrás, en un acto en Varela, cuando fue Axel Kicillof, eran comisiones de trabajo, y veo un compañero en una silla de ruedas, y yo lo quedé mirando, y era el compañero que había estado con Nano en el CREAR, que nadie le dio bola, y yo me sentí tan mal, y era la historia viviente de la alfabetización en la Argentina con el plan más grande que se tenga memoria, que era el CREAR, y él estaba ahí en silencio, y la verdad que yo fui y lo abracé, pero ya había terminado todo, así que no podíamos ni siquiera hacer un reconocimiento, ya muy viejito, había venido, lo habían venido acompañando. Yo cuento esto porque uno es un militante de la educación. Bueno, en el 16 vuelvo a la escuela, como corresponde, y le digo a Mónica, que está ahí, le digo, gorda, me jubilo. Ya está para mí. Volví a la escuela, tenía 54 años, 55 años, y claro, hacía 10 años que no estaba en la escuela, entonces mis suplentes eran suplentes hace 10 años, me querían matar, lógicamente. Yo no pensaba volver, pero no me podía jubilar. Cuando llego al director me dice, no te puedes jubilar. Claro, como no me voy a jubilar, si me quiero jubilar, estoy pasado de año. No, dice, no presentaste papeles. La puta madre. Voy al sindicato y me dice, y sí, Luis, tenés que presentar los papeles. Bueno, volví a la escuela. Los pibes tenían 12 años.
Yo tenía 55. Tenía una pequeña diferencia. Digo, no, me jubilo, presenté los papeles, me jubilé. Y en realidad estaba trabajando y me llama Alicia Kissen y me dice, necesito que te venga a vivir a Santa Cruz. No, quiero aclarar en público, no me quiso acompañar. Me dijo, no, yo a Santa Cruz hace mucho frío, no voy. Bueno, me jubilé, fui allá, volví en el 19, habíamos ganado la elección en el 19, me volví y ya está. Me jubilé a descansar, nos agarró la pandemia. Y en el 2021 me pongo a charlar con el director de Educación, de Derechos Humanos de Varela, que había hecho un trabajo muy bueno, porque en Varela, hasta el día de hoy, a pesar de ser un gobierno compañero, no tenemos una sola señalización. Y entonces me dice, mira, lo que yo hice fue esto. Entonces me muestra, y tiene un trabajo, yo lo había acompañado muchas veces a las actividades de él, de 84 compañeros, entre asesinados y detenidos desaparecidos de Varela. Y en Varela, porque había compañeros que habían caído en combate en Varela. Y era por orden alfabético. Entonces yo digo, ¿cómo yo identifico el barrio? No le encuentro territorialidad a esto. Entonces tomo cada nombre y voy diciendo, bueno, cae en el barrio La Sirena, en Mayol, en tal. Lo voy geolocalizando. Y ahí me encuentro, en esa geolocalización, que había una mamá y su hijo. Claro, tenían apellidos distintos, pero era la mamá y su hijo que habían caído en el mismo operativo, en el mismo allanamiento. Y después me empiezo a encontrar con que en esa casa habían sido secuestrada una compañera, en la misma casa fue secuestrado el hijo, un día después, y días después en La Plata había sido secuestrada la compañera del hijo. Entonces empezamos a encontramos 10 familias. O sea que ya la historia no era los 84 nada más, sino esos 84 muy vinculados a la historia de Varela. Pero bueno, no iba a buscar en educación, si en educación yo había trabajado 35 años, habíamos formado el SUTEBA, habíamos formado el CTA, habíamos sido parte de la CGT, de los movimientos sociales, de la política, y no teníamos docentes desaparecidos. No había docentes desaparecidos. Por lo tanto, era inútil buscar en el sistema educativo, así que empezamos a trabajar otros temas, los grupos familiares. Hasta que un día estábamos en casa y llama Fabiana Guerrero. Fabiana Guerrero es la actual directora curricular de primaria de la provincia, y le cuenta a Mónica que viene de una reunión, de un acto en el distrito de Bransen, y dice, preguntale a Luis si sabe algo, si conoce a Guillermo Di Bastiano. Yo le digo que no. Entonces le pregunto a Cuco, a este compañero que había hecho la investigación en Varela, y me dice, no, yo no tengo nada de Guillermo Di Bastiano. Le pregunto a Susana Bradinelli, una compañera histórica de Quilmes, ¿no? Le pregunto a Ernesto Seitlin, compañero de Berazategui, y me dice, no, nadie conocía a Guillermo Di Bastiano. Y no tenemos nada donde buscar. Entonces, y le digo, ¿y cómo el compañero que... Me dice, no, porque hay un compañero que relató un cuento, hizo un relato popular en una escuela, y en esa escuela, esa narración terminaba diciendo que era la historia de un maestro desaparecido de Varela. Bueno, ahí empieza la primer sorpresa. Entonces, ¿qué hacemos? No estábamos investigando mucho, porque en realidad estábamos trabajando lo investigado por otros. Entonces, digo, bueno, la única opción que tengo es buscar al narrador. Ubicamos al narrador a través del Facebook y le escribo. Y me dice el narrador,
Sí, sí, es la historia de Guillermo. Yo esto que narré ayer, lo estoy narrando hace 30 años, en todo el país. Y me lo contó su hermana, me lo contaron algunos compañeros y compañeras de Guillermo, y entonces yo armé este relato. Y dice, pero yo te paso el teléfono de Gabriela. Entonces hablamos con Gabriela, la hermana. Me dice, sí, está bien, yo hablo con otros compañeros en el medio y dice, ¿por qué no empezamos a filmar? Porque, ¿cuál es el problema que tenemos? Que hoy, ¿cómo transmitimos a los pibes? Ya el libro es viejo para los pibes más jóvenes. Entonces dijimos, tendríamos que hacer videos documentales. Y empezamos con algunos compañeros a pensar en esta estrategia de grabar, de filmar. Entonces, la hermana de Guillermo me dice, Guillermo trabajó en la escuela 31 de Varela. Bueno, todo ese fin de semana molestamos a la inspectora, a la directora, al secretario, a la secretaria, a la ex secretaria de toda la escuela, y la verdad que a los 10 días, una semana, no habíamos podido dar nada. No encontramos nada de Guillermo Di Bastiano en la escuela 31 de Varela. A los 10 días más o menos me llama Gabriel y me dice, me equivoqué. Era en la escuela 36 de Varela. Y entonces ahí cambió, porque en la escuela 36 teníamos algunos compañeros que habían sido delegados del sindicato y que uno los conocía de la militancia barrial. Y me dicen, sí, hay una historia de Guillermo Di Bastiano hecha por profesores de la escuela secundaria. Pero yo antes de contarle la segunda parte, quisiera ver si podemos ver qué era esa narración que escuchó Fabiana Guerrero, que le impactó tanto y que me llevó a que me llamara. Ah. Como en la escuela. ¿Cómo en la escuela? ¿Está bien? ¿Está bien? FM Radio. Vamos a cambiar. A ver qué me falta. Bueno. Si no, sigo. ¿Sigo? Bueno. A ver si conecta. Aprovechen, el próximo tomamos un café. Claro.
No. Gracias por tenerme las nenas, porque para venir de la escuela tienen que pasar por el descampado que está atrás de la escuela y no sabe las cosas que pasan en ese descampado. La señorita Clara se tomaba unos mates con azúcar y romero y todos los días realizaba la misma ceremonia. En mayo de 1977, el intendente de Florencio Varela largó un concurso cuyo tema era el maestro. Todos los chicos tenían que escribir quién era el maestro, qué les enseñaba, qué les decía. El concurso cerraba el 11 de septiembre de 1977. El 12 de septiembre se dio como ganadora a la escuela de Florencio Varela Sur. Los premios: una pelota con el logo del Mundial 78, una biblioteca de autores argentinos y una bandera nueva de ceremonia. Se iban a entregar el Día de la Raza. El 12 de octubre de 1977, el intendente de Florencio Varela se presentó en la escuela y ante toda la comunidad escolar les dijo: estamos orgullosos de entregar este premio en esta escuela, porque la redacción ganadora no solo habla de un maestro, sino que cuenta que este maestro acompaña a los chicos en los recreos, se queda después de horas a hacer la tarea y cuando el barrio se inunda viene los fines de semana a colaborar con ellos. Estamos orgullosos de entregar estos premios, pero estamos sorprendidos porque la redacción nos habla de un maestro varón y lo que hemos visto es que todo el cuerpo docente está integrado solo por maestras mujeres y nos gustaría saber dónde está ese maestro. Desde el fondo de la escuela, la señorita Clara se adelantó y parada frente al intendente le dijo: nosotros también queremos saber dónde está nuestro maestro, porque desde el día que se lo llevaron de la casa no volvimos a saber sobre él. El intendente de Florencio Varela se retiró de la escuela en silencio. El 11 de septiembre de 1977 cerró el concurso cuyo tema era el maestro. El 12 de septiembre de 1977 fue nombrada como ganadora la escuela de Florencio Varela Sur. El 13 de septiembre de 1977, Guillermo Di Bastiano, un maestro de la ciudad de La Plata que trabajaba en Florencio Varela, fue detenido en su casa e integra la lista de maestros desaparecidos durante la última dictadura. El 12 de octubre de 1977, el intendente se retiró de la escuela dejando en la dirección una pelota con el logo del Mundial 78, una biblioteca de autores argentinos y una bandera nueva de ceremonias. El 18 de octubre de 1977, la señorita Clara fue fusilada en el campito que estaba atrás de la escuela y junto a ella murieron las hermanitas Martínez. Teresa jamás volvió a preparar el mate con azúcar, romero y bien caliente. Soy todo lo que recuerdo y vos. Lo ponemos porque ahí empezó la historia en esta etapa. Entonces convencimos a Gabriela de grabar, porque no quería filmar. Ya estoy cansada, estoy vieja, era la hermana, mi mamá ya murió, yo no quería hablar más. Entonces la convencimos porque le dijimos: es que si vos no lo contás, nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos reivindicar a Guillermo si no nos lo contás. Bueno, me dijo, al mes. Pero solamente si me acompañan mis compañeras. Bueno, sí, no hay problema, eran 2 maestras más en la grabación. Entonces estábamos grabando y entonces empezaron a discutir entre ellas. No, porque con Guillermo fuimos ese día al baile el día anterior, el otro no, porque en realidad... Y luego
Adriana, ¿y vos trabajaste con Guillermo? Claro, dice, Guillermo era maestro de sexto A cuando lo secuestran, y yo era la maestra en sexto B. Entonces me empezó a contar la historia de la escuela. Ah, le digo, bueno, yo estaba fascinado. ¿Y vos, Adriana? Ah, no, yo no trabajé con Guillermo en la escuela, yo trabajé con Néstor. Ah, digo, ¿con qué Néstor? Con Néstor Arrúa. Ah, le digo, ¿y dónde está Néstor? No, también está desaparecido. La escuela 15 estaba en el centro de Varela, en uno de los barrios del céntrico de Varela. Y en un mes habíamos pasado de no tener ninguno a tener dos. Y entonces se lo contaba, yo estaba muy eufórico, se lo iba contando a todos los compañeros, y uno me dice, y habría que investigar lo de Mirta Gerelli. Pero Mirta Gerelli no era de Varela. En los informes dicen que nació en Quilmes. Entonces me dice, sí, nació en Quilmes, pero era de Varela. Entonces llamé a una vieja compañera nuestra, a Silvia Cristoferoni, y le digo, Silvia, ¿tenés algún dato de Mirta Gerelli? Y me dice, Mirta era mi compañerita de juego en la niñez. Y está desaparecida. Era militante montonera. Y digo, me dice, ¿te acordás? El papá de Silvia era de la resistencia peronista. Había estado preso varias veces, lo habían llevado, era dirigente sindical. Y el papá de Mirta era de la Democracia Cristiana. Ahí había sido de los que festejaron la caída de Perón en el 55 y que acompañaron en Varela una camioneta con una soga, tiró un busto de Perón y lo arrastraron por todo Varela, y el papá de Mirta había sido parte de ese proceso. Entonces ese enfrentamiento entre padres impidió la relación. Mirta termina en la universidad incorporándose a la Juventud Peronista y milita en Montoneros, junto con su compañero, su esposo. Entonces en un mes y medio teníamos 3. Así fuimos construyendo, fuimos hilvanando y tejiendo una investigación muy larga que nos lleva a... Y ahí nos encontramos, en el medio de eso encontramos un video en la investigación de una mamá, de un compañero de Varela, que ella cuenta cuando en Plaza de Mayo le tiraban los caballos encima y ella junto a Eve se metían por debajo de los caballos para poder entrar a la plaza. Y entonces empezamos a tener docentes desaparecidos, pero también empezamos a tener madres de Plaza de Mayo, que no teníamos. Días después me encuentro con Gilla Lo Giurato. Gilla Lo Giurato es la presidenta de hijos, de la Asociación de Hijas e Hijos de la provincia de Buenos Aires, que vive en Varela hace muchos años, y me dice, o sea que el día que cayó mi papá, también cayó una profe, y yo no sé si no trabajaba en Varela. ¿Y en qué escuela? Y me parece que en el Comercial. Bueno, fuimos al Nacional de Comercio, pedí documentación y ella había trabajado ahí. Ya 4. Y así seguimos sumando. A los días hablé con un compañero y me dicen, habría que investigar sobre Quiroga. Beatriz Quiroga era una profe de filosofía, integrante de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y en el 69, 70 y 71 trabajó en una escuela emblemática de Varela, de la cual en el 76, 77 y 78 desaparecen 10 alumnos. No estando en la escuela, sino ya habían terminado la escuela, habían ido a la universidad, pero eran todos militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista. Y esta profe es detenida en el 72, en el gobierno de Lanusse,
y es liberada el 25 de marzo del 73, el 25 de mayo del 73. Se casa con, ella era Beatriz Quiroga de Porfirio, se casa con el ingeniero Porfirio, un militante de la Universidad de La Plata, un cuadro político, integrante de la FAP y después incluido en Montoneros. Ustedes lo van a saber ahora cuando se los cuente, porque fue el que construyó la imprenta clandestina más grande de Montoneros en el centro de La Plata. Y se conoce mucho por dos cosas. Se conoce mucho porque hay un libro que cuenta esa historia que se llama La Casa de los Conejos. Claro, que era, vendían conejos adelante, pero atrás tenían la imprenta clandestina que era de la revista de Montoneros. Laura Alcoba. Laura Alcoba, la autora. Claro. En el allanamiento de esa casa, que va a Camps y el jefe de la policía de la provincia, lo matan a Porfirio, y al mes la secuestran a ella, y al otro mes más o menos los desaparecen al hermano. Cuento esto porque en el asesinato de Porfirio y el secuestro de Mariana de Teruggi y de Mariani, también se roban a Clara Anaí. Esa vinculación que teníamos, nosotros no teníamos institutos superiores en esa época, teníamos el Sagrado Corazón, que era una escuela secundaria con orientación en pedagogía. Por lo tanto, los docentes mayoritariamente eran de La Plata, hacia una línea de colectivos que venía de La Plata, y hacia otra línea de colectivos venían de Quilmes y de Avellaneda. Por lo tanto, no teníamos nosotros. Entonces, ahí me empecé a decir, debe haber más. Y seguí buscando, y seguimos buscando, y encontramos... es largo, digo, después lo van a tener que leer, pero a Bouluk Kor, Susana era una maestra de especial en la 501 de Varela. Trabajamos mucho lo de Arrúa, que era maestro en la escuela 15 de Varela, y en realidad fue cesanteado en la escuela 31 de Varela. Por lo tanto, el año pasado, buscando en los archivos de la hemeroteca del Senado de la provincia, encontramos las resoluciones y los decretos de bajas y de cesantías de los docentes en la limpieza que hicieron en el sistema educativo desde el 24 de marzo del 76 hasta por lo menos el año 81. Mucho más en el 76 y 77, y ahí encontramos, esto es información extraoficial, en poquitos días más el ministro de la provincia va a firmar una resolución que nosotros le llamamos la plurinominal, que va a tener más de 1.200 casos de compañeros dados de baja, que no les permitían inscribirse más por 5 años en el sistema educativo. De esos, solamente 8 están desaparecidos. Ahí incluso encontramos la resolución de baja de Mari Sánchez, de Hugo Yasky, de varios compañeros históricos que después conformaron el SUTEBA. Y también compañeros de otros sindicatos. Todos estos compañeros eran militantes. Muchos compañeros auxiliares dados de baja. Pero bueno, ese es otro tema. Alicia Costriciani del PROA, Guillermo Di Bastiano, Beatriz Quiroga. Encontramos que en la Escuela 2 de Varela, donde hoy funciona el Instituto 54, ahí trabajaba una maestra, Elena Rinaldi, militante peronista, en Quilmes, secuestrada en Quilmes, ella secuestrada, y en ese allanamiento lo matan al marido. Y encontramos, hace muy poquito tiempo atrás, que en esa misma escuela iba un alumno, Alfredo Oscar Miller, iba buscando el caso de un compañero Benítez,
que estaba mal la dirección en el RUPTE. El RUPTE es el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. Y seguí buscando casa por casa, hasta que llegué a una y me dicen, no, es enfrente. Enfrente vivía Don Benítez. Así que golpeo, me atiende un hijo y me cuenta que su papá fue asesinado ahí, que estaba armando la UOCRA, en una línea de la UOCRA, era albañil, de la UOCRA zona sur, y me dice, y él militaba con Don Miller. Digo, ¿Don Miller? No sabíamos quién era Don Miller. ¿Y dónde vivía Don Miller? Ahí enfrente. Y entonces, ¿y está Don Miller? No, Don Miller me parece, no sé si está desaparecido o me parece que lo mataron. Y le digo, ¿y a quién le puedo preguntar? Y me dice, no, ya la familia se fue. Pero pregúntele al vecino de al lado que él algo debe saber. Así que fui y golpeé. Me dice el vecino, no, sí, Don Miller era de la Policía Federal. Pero acá a 5 cuadras tenía la unidad básica. Pero ¿sabe qué? Don Miller le asignaron una tarea terrible. Digo, ¿qué tarea le habían asignado? Y era el custodio del general Perón cuando vino. Y cuando intenta la Policía Federal, un sector de la Policía Federal intentó armar un atentado contra Perón, él se puso del lado de Perón. Por lo tanto, muerto Perón, se quedó sin trabajo. Y entonces, estuvo mucho tiempo sin trabajo, haciendo changas en el barrio. Hasta que consiguió trabajo en una agencia de seguridad. ¿Y esa agencia de seguridad? No, yo no sé. Así que volví a casa y me puse a investigar, entré en los papeles del CEL, entré de distintos organismos, madre, abuela. Y me encuentro con que esa agencia de seguridad fue contratada en el 76 para sacar, que no ingrese en una primera instancia, los revoltosos del sindicato de aceiteros de Avellaneda. La conducción del sindicato aceitero era Juventud Trabajadora Peronista. Hicieron 2 cosas que fueron terribles. Se enfrentaron a un gibor durante 3 meses pidiendo que las bolsas que ellos bajaban no tengan 150 kilos, sino tengan 50. Por lo tanto, implicaba que todos los compañeros, después de 5 o 10 años de trabajo, tenían la columna hecha miércoles. Por lo tanto, el enfrentamiento fue muy duro hasta que lograron bajar a 100. Y el segundo acto que hace, convoca a los gremios de Avellaneda y marchan en contra. En ese momento estaba Celestino Rodrigo. ¿Se acuerda cómo era la palabra que utilizaban, que hacían las empresas? Retención, no vendían. No era lockout, tenía otro nombre. O sea, no vendían, hacían retención de la mercadería, no vendían para que genere un conflicto, un desabastecimiento muy grande, y entonces... No, tenía otro nombre, ahora no me puedo acordar el nombre. Pero bueno, digo, las empresas, los grandes empresarios lo que hacían era no vender para generar el conflicto. Y el sindicato se enfrentó. Por lo tanto, llegada la dictadura, esos compañeros todos fueron detenidos, incluido Marcos Vázquez. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque da las vueltas de la vida que Marcos Vázquez vivía a 7 cuadras de Miller. Y habría una versión no confirmada que militaban en la misma unidad básica en el barrio, o por lo menos pasaba. Por lo tanto, él se niega a la desaparición de los compañeros y lo llevan detenido y aparece muerto en una zanja 7 días después de la comisaría quinta de Avellaneda. 6 meses después secuestran al hijo, Oscar Alfredo, que había estudiado en esta escuela.
estaba haciendo la colimba, nosotros ese dato no lo teníamos, y es uno de los 129 soldados detenidos desaparecidos por la dictadura, contados por los propios militares que después denunciaron la desaparición de soldados. Digo, es muy largo, pero un día me llama una exalumna mía, me escribe en el Facebook y me dice: no, mira, en el colegio vamos a hacerle un homenaje a la señorita Elsa Noemí López Mateo. Yo dije, que está desaparecida. Ah, bueno, digo, sí, bueno, voy a ir, qué sé yo. Le digo, vos sabés que no me acuerdo. Y me dice, la señorita Mimí. Claro, todos la conocíamos por la señorita Mimí. La señorita Mimí era la referente de Cetera en La Plata, era maestra nuestra en el colegio, y está desaparecida hasta el día de hoy. Y entonces, hace poquitos días, hace 3 semanas atrás, encontramos la última planilla de promoción de una escuela en Varela, así que ahí estamos en condiciones de elevar el proyecto para la reparación de su legajo, pues hasta ahora no teníamos. Sabíamos que había trabajado en Varela, que había trabajado en distintos lugares, y no. Pero así fuimos buscando. En algunas escuelas me recibieron muy bien, en otras no tanto. Con razón. Digo, viejo jubilado, ya el sistema no te conoce, ¿y por qué ibas a acceder a información secreta de la escuela? O del Estado. Entonces voy a buscar a la escuela 24 y digo, mire, me dicen, no tengo confirmado, pero me dicen que aquí abrió una maestra desaparecida. No, acá no hay ninguna maestra desaparecida, los archivos no están, se quemaron. Y uno, no hay algo que pueda uno. No, mire, además estamos en reunión. Como uno está acostumbrado, entonces le digo, bueno, pero a ver, algún libro. Me dice, bueno, lo único que le puedo mostrar es el libro de los 50 años de la escuela. Bueno, nosotros nos reunimos acá y usted se sienta ahí, como los chiquitos, en penitencia. Entonces me puse en penitencia a revisar, y en la 4ª hoja le digo, mira, Elsa Noemí López Mateo era maestra de esta escuela y está desaparecida. La cara de la directora fue, porque en realidad nunca la hizo de mala, porque en realidad nunca se pasó la información de la desaparición de un maestro en esa escuela, nunca se había trabajado. Por lo tanto, cuando dijo, wow, ¿en serio tenemos una maestra desaparecida? ¿Una compañera desaparecida? Sí. Y cuando seguí buscando, le digo, mira, esta no está desaparecida, pero me suena algo. Era Estela Regiardo. Entonces llego a casa y puedo reconstruir la historia. Estela Regiardo, una compañera maestra de Varela, se casa, se va a vivir a Estados Unidos, vuelve, porque no aguanta vivir en Estados Unidos, extraña mucho, empieza a trabajar en las escuelas de Varela nuevamente, y al año y moneda, secuestran a la mamá. La mamá, Antonia Oldani, tenía una mercería en el centro de Varela, no militaba, o por lo menos hasta ahora no hemos podido tener, de todos los que tenemos investigado, sería la única que no militaba. Pero se la llevan porque en realidad estaban buscando a Quique Regiardo, al hijo. Los más grandes se van a acordar de este caso. Secuestran a Quique y al otro día secuestran a Rosa Tolosa, su esposa, de La Plata. Ella está embarazada de 7 meses y la llevan a la Cacha. Y en la Cacha tiene familia en el hospital de al lado, en el Romero, y a ella la vuelven a la Cacha, la desaparecen, y esos niños mellizos son apropiados por el comisario Miara.
En los 90, las abuelas la encuentran y lo recuperan. Esos chicos fueron llevados muchas veces al programa de Grondona y Neustadt. Los llevaban al programa para que ellos dijeran lo que decían a esa edad. Mis papás somos hijos de terroristas. Eran los 90. Y bueno, esos chicos hoy son nietos recuperados, felizmente recuperados por la familia. Se lo habían llevado al Paraguay. Se lo habían llevado al Paraguay, desde ahí un juez los recupera porque en realidad las abuelas pensaban que era de otra familia. Pero la sangre dio que era de Regiardo Tolosa. Digo, Quique fue alumno de Varela. Oldani, la mamá también. Pero no estaban en ningún lugar, así que empezamos a trabajar la investigación de los docentes, pero después ahí empezamos a decir, bueno, había otros que pasaron por las escuelas de Varela. Entonces pasaron los del Santa Lucía, pero también pasaron otros compañeros que fueron a otras escuelas. Y ahí empezamos a investigar escuela por escuela. No está terminada la investigación, sinceramente, sigue faltando, pero hemos avanzado bastante. Puse en el libro a Lucía Schuica, que nunca trabajó en Varela, pero era profesora de Berazategui, pero fue secuestrada con su esposo, los dos, fue liberada, y así aparece en la comisaría Quinta de la Plata, liberada, tal día, y esa misma noche aparece el cuerpo de una mujer, calcinado en un auto, y el de un hombre. Y a 50 metros, 40 metros del auto aparece el documento del hombre, que era el marido de ella. Así que ella fue enterrada, el marido fue enterrado y ella fueron enterrados en el cementerio de Varela, pero él con nombre y apellido y ella como NN. Y el otro día, hablando con la hija, el año pasado, me pudo recuperar por la justicia los dos cuerpos. Por eso lo pongo, porque terminó, aunque no hayan estado en ninguna escuela de Varela, pero por lo menos murieron en Varela, sus cuerpos aparecieron en Varela, digamos. Después, un caso más, Elena Gachinet Abinet, su abuela era la secretaria de Educación del sindicato Raúl, del sindicato APM de La Rioja, Sí. de la Asociación Personal de... Sí, de APM, sí. El sindicato de base de Cetera de La Rioja. Ella era la secretaria, su hija y su yerno, dos militantes en un momento ya muy complicado. La orden de Montonero es meterse en las ciudades grandes para esconderse. Se vienen al conurbano, trabajan en el conurbano, ella es secuestrada y es llevada al pozo de Banfield. Su niña, que nace ahí, es recuperada en el año 87 como la primer nieta recuperada nacida en cautiverio. Y la pongo porque los apropiadores era un comisario y una maestra. Y era una maestra de Varela. Y entonces los vecinos me cuentan que esta chica era llevada a ver a los familiares de ella a un barrio, que es el barrio El Rocío de Varela, que es un barrio hecho para las fuerzas de seguridad, donde hay gendarmes, hay distintas... Y ahí he llevado a esta niña, hablé con ella me dice que sí, pero que no se acuerda, porque era muy chiquita, ella a los 8 años, a los 10 años la recuperan a los 10 años. Por lo tanto, era muy chiquita cuando iba, así que no se acordaba. Después hay informes de inteligencia del funcionamiento de las escuelas. Terrible. Un conflicto en la escuela 2, pero el conflicto era porque se había caído, el techo
entraba agua y se había podrido la madera y entonces los pibes no tenían clase, y hay un informe de la DITBA. Es decir, no era un informe de infraestructura del Consejo Escolar, era la DITBA, que dice, bueno, hay conflicto, entonces la directora decidió que van a estar los pibes en distintas escuelas. Terrible. Digo, después hay algunos informes de servicio de inteligencia donde dice, en tal escuela se vio una bandera de Montonero. Bueno, había informes de las escuelas, muchas. Y me olvidé de contarles, para los más jóvenes, y los docentes más jóvenes, que llegaba un libro a las escuelas, para todos los docentes del distrito, para todos los docentes de la escuela, perdón. Lo mandaba el Ministerio de Educación, era Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Lo mandaban para cada escuela. ¿Saben cómo se llamaba? Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. Era la herramienta para la formación de los docentes, para buscar en cada alumno de las escuelas la terminología que utilizaban, la ropa, las cosas que podían contar los pibes para descubrir si sus padres eran subversivos. Y esto es público, no es que lo encontré, lo que pasa es que no lo estamos viendo, pero esto pasó. Y después al final, cuando ya estaba terminando el libro, me acordé de mi compañero que se sentaba delante mío, que era el que me hacía las maldades. El otro día cuando veníamos a Santa Clara, pasamos por Mar de Ajó y le regalamos el libro. Y yo dije, no conté todas las cosas que me hacías en la escuela. A los 18 años no pide prórroga y va a la colimba. Termina la colimba, vuelve a su casa, feliz, y a los 10 días comienza la guerra y lo convoca. Y va a la guerra. Y la verdad que es muy fuerte lo que cuenta, yo se los voy a leer un poquito, después en lo que quieran leer, bueno. Son tantas las preguntas que yo no quise profundizar en el libro. Sí, yo quiero leer esto nada más porque, bueno, lo que él me cuenta es muy fuerte. Él dice que, bueno, fue a hacer la colimba, le tocó ir a estar en La Plata, se reincorporó cuando lo citaron. El martes 13 de abril viajamos en colectivo hasta el Palomar, Morón, base de la aeronáutica, y ahí nos embarcaron en un avión muy grande y sin asiento hasta la localidad de Río Gallegos. Allí nos subieron a un pequeño grupo de soldados en un avión pequeño y a eso de las 6 de la mañana bajamos en el aeropuerto de las Islas Malvinas, que era un aeropuerto improvisado, siempre llevando nuestro armamento y nuestra ropa en el bolsón. Tuvimos que caminar varios kilómetros. Recuerda que tuvimos que pasar el pueblo con una llovizna fría que nos mojaba por completo a pesar de que estábamos con las capas poncho. Caminamos hasta llegar a un galpón y ahí pasamos la noche. Al otro día comenzamos a caminar hasta el lugar al cual habían asignado el Regimiento 7, que era toda una línea que abarcaba desde el Monte London hasta la cresta del Telégrafo. Will Wright le dicen en inglés, hoy los ingleses. Allí estuvimos, continúa Javier, viviendo en carpa hasta el 1 de mayo, que alrededor de las 4 de la mañana comenzaron los ingleses a atacar el puerto de Malvinas y nos mandaron a cavar pozos para meternos allá adentro. Recuerdo que se llenaban de agua, se hacía mucho barro, era una mugre, y éramos una mugre. Andábamos todos sucios, mojados, comíamos una vez al día y a veces no comíamos. Si te sacabas los guantes de tanto frío no te podía abrochar la campera que tenías puesta. Tomábamos agua de los charcos congelados, los partíamos a golpes y los derretíamos en el jarro de acero. Así pasamos hasta la noche del 14 de junio,
se nos vino de golpe el ataque final de los ingleses. Nos tiraban con todo, artillería, bomba, todo. Nosotros con las armas que teníamos resistimos hasta donde pudimos. El fuego de ellos era muy superior al nuestro. Por eso no tuvimos que replegar. En ese repliegue, con mi compañero del pozo, encontramos un soldado herido que apenas se podía mover y como pudimos lo cargamos con mi manta poncho, que es una frazada que tiene un agujero en el medio y se utiliza debajo de la capa por poncho. Y con ese puesto hacíamos guardia. Cuando los ingleses tiraban bengalas verdes, detrás venían las ráfagas de ametralladoras y bombas, porque nos habían descubierto y nosotros nos debíamos tirar al piso y tirar a ese soldado que se retorcía de dolor. Así lo hicimos varias veces, hasta que llegamos a la última línea y recuerdo que estaba un oficial de sanidad que nos dijo: éntrenlo por acá. Ahí lo dejamos y nunca más lo pudimos ver. Ahí nos hicieron formar fila, ya está la última fila, y a esperar a los ingleses. Empezaron a atacar nuevamente. Respondimos el fuego y comenzamos a retroceder hasta el pueblo. Ahí nos reagrupamos en un galpón inmenso y había parte de lo que quedaba del regimiento 7. Un oficial nos ordenó ir a defender la casa del gobernador y luego, con la claridad del día, nos da la orden de replegarse. A la hora nos enteramos que las fuerzas argentinas ya se habían rendido. Ahí los ingleses nos capturan a mí y a Carlos Gómez, otro soldado varelense fallecido en 1988. Nosotros estábamos detrás de una columna con nuestros fusiles y recuerdo haberle dicho a un cabo: si tiran un misil aquí, morimos todos. Tuvimos 2 días presos de los galpones de los ingleses en un galpón y luego nos llevaron al transatlántico Canberra, que era un barco de lujo adaptado a la guerra. Recuerdo que era inmenso porque al otro día de estar ya en los camarotes del barco nos sacaron a caminar por la cubierta y vimos las piletas de natación y a los costados habían emplazado las ametralladoras antiaéreas. Dentro de todo, y como estaba la Cruz Roja, nos trataron bien. Comíamos todos los días. Así llegamos a Puerto Madryn y un oficial nos grita: soldados, ahora van a bajar al puerto. El pueblo está recaliente con ustedes y los va a repudiar. Porque ustedes perdieron la guerra. Nuestro dolor, nuestro hambre y nuestra tristeza se transformaron en una terrible angustia. Comenzamos a descender con una mezcla rara en nuestro cuerpo. Y ahí nos dijeron: tápense en todo, escóndanse en los camiones, que si el pueblo los ve, les va a tirar cascotazos. Al pasar por el pueblo, la gente salió a la calle a saludarnos, a abrazarnos. Como sabían que habíamos pasado hambre, nos tiraban pan, galletita, de todos nos tiraban. Lloraban, nos besaban, nos aplaudían, nos arroparon, nos recibían con sus hijos. Luego nos enteramos de que esa noche previa las panaderías habían trabajado toda la noche haciendo pan, galletitas, facturas, porque sabían que pasaríamos por allí. En un mural donde se aparcó el Canberra dice: el día que Madryn se quedó sin pan. Como tantas otras cosas, jamás me voy a olvidar del recibimiento del pueblo Madryn para nosotros los soldados. Sigue, pero es muy difícil. Es difícil. Dentro de todos esos pibes desaparecieron 3 hermanos. 3 hermanos que fueron a la misma escuela 11 de Varela, del centro de Varela, que estaba pegada a la casa de ellos. Fuimos a buscar los papeles, la documentación de la escuela y encontramos los años que cursaron, dónde cursaron, con qué maestra cursaron. Y nos encontramos con que había una maestra
que no era maestra de ellos, que era la mamá de estos 3 compañeros que fueron desaparecidos, y eran 3 hermanos. Su papá era un médico pediatra muy conocido en Varela, que encontré un informe del Servicio de Inteligencia que decía: este señor debe ser comunista porque va a los barrios y cuando la gente no tiene plata los atiende igual. Esta maestra Lea Brochi, en el año 82, después murió él de tristeza y ella murió detrás de él, escribe una carta pública que la encontramos ahora y la estamos contando en todos lados, porque es la historia, la carta de una maestra de Varela, que además le desaparecieron sus 3 hijos. Mis hijos desarrollaron su infancia en felicidad y se formaron en un hogar ejemplar que se consagró a ellos. Su padre, médico pediatra, y yo, maestra, le brindamos una educación humanista basada en el amor al prójimo. Tuvieron como rasgos característicos la bondad y la generosidad. Fueron buenos alumnos, cumplidores y estudiosos. Así fue corriendo su infancia y adolescencia. En la escuela secundaria hicieron un culto a la amistad. Siempre apoyaron al que más lo precisaba, brindándole la ayuda necesaria al tipo que fuere. Naturalmente alegres, participaban de distracciones estudiantiles, bailes, paseos al aire libre, excursiones, partidos de fútbol y otros deportes. Formaban grupos para leer, estudiar o escuchar música. Realizaron con naturalidad las actividades normales de su edad y de la época que les tocó vivir. Al finalizar sus estudios secundarios, ingresaron en distintas carreras que luego abandonaron porque sufrieron desengaños. La universidad elitista los defraudó, porque en ella percibieron las profundas diferencias sociales. Y así fue que se determinaron, resignando su porvenir, a luchar por un ideal de igualdad social, donde a todos se les dé las mismas oportunidades. Escucharon el clamor y la angustia de los pobres, los obreros, los estudiantes, los olvidados de todos. La voz de quien no puede hablar o es silenciado. El avance económico que ha experimentado nuestra sociedad le demostró que sería imposible desarraigar la extrema pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Se forjaron en una recia personalidad, íntegros, nobles de espíritus, incorruptibles, de una profunda sensibilidad. No les interesaba el dinero, ni los lujos, solamente crecieron sus alas y de ideas de profunda humanidad. Ellos pudieron irse del país, porque así se los pedimos, pero entendieron que no hacían nada malo y se quedaron. Se sacrificaron por sus ideales y compañeros, corriendo su misma suerte, desaparecidos. Bueno, sigue el libro, pero no le voy a decir todo el libro. No sé. ¿Vos querés preguntarme? Yo tengo varias preguntas, pero no sé, Lara, ¿cómo continúa? Continuamos, ahora podemos pasar, permiso. Sí, sí. Bueno, así estamos. Pasamos a, un ratito va a ser una intervención, la profesora María Constancio, ella es referente de educadores, educación popular de la Biblioteca Popular Juventud Moderna y también es referente de las comisiones que estudian en Fines acá. Le va a hacer un presente, le va a decir unas palabras. La ronda de preguntas, así que queda medio no, raro. Pero bueno, Luisa, este presente no solamente es por parte, digamos, de la biblioteca, sino por parte del bachillerato popular que funciona en este lugar, este espacio. Funcionan comisiones de fines en sus 3 turnos. Sí, es un bachillerato popular. Y bueno, el agradecimiento además de ser coordinadora de Fines y profesora del programa es porque soy egresada de Fines y sabemos que tanto vos como Mari Sánchez y otros compañeros y compañeras más cranearon, pensaron, le dieron forma a este programa que hoy tiene un montón de egresados y que posibilita a personas mayores a terminar la secundaria. Y hoy le decimos
programa bonaerense, porque sabemos que quien está sosteniendo este programa es nuestro querido gobernador Axel Kicillof. Así que bueno, te dejo por acá. Qué bueno, ¿dónde es esto? Es acá en la biblioteca. Pero mira, el El estatuto. estatuto de la biblioteca, sí. Qué lindo, gracias. Se llevan presentes. Me llevo el regalo. Bueno, seguimos con las preguntas. Si les parece, hacemos 2 o 3 preguntas que quieran hacer. Podemos pensar un cachito y hacer las consultas aquí por el libro que acaba de presentar. Genera. Yo quiero, si me permitís, Cosas, quería sí. consultar. Yo investigo una escuela agraria de Vidal, de Coronel Vidal, y como profe hago lo mismo con los estudiantes en la secundaria número 6, y también no había no se sabía, pero encontramos una profesora desaparecida. Pusimos una placa en el gimnasio porque la profe era profe de educación física, pero ahora yo me enteré que vos hacés una restitución de legajos. ¿Y por qué no está eso más difundido? Porque, digamos, si yo ahora que te voy a pedir que por favor se restituya el legajo de Margarita Fernández, que es esta profe desaparecida y que obviamente abandono de cargo. Claro, está claro, justamente por abandono de cargo y no por el hecho real. A ver, 2 cosas. En realidad el programa nace en el 2014. En el 2015 hacen las primeras reparación de legajos y después vino Vidal. Por lo tanto el programa se desarmó. Vino Axel, sacó la ley y dio directivas de que se reparen los legajos de todos los trabajadores estatales, que en algunos casos se están haciendo, en otros estamos más avanzaditos, y vino la pandemia. O sea que en realidad fuerte estamos empezando a trabajar desde el año pasado. Fuerte. Y estamos reparando. Vinimos a Mar del Plata a reparar el legajo de las hermanitas Yacué, que eran 2 maestras de aquí, que vino el ministro, y ellas eran escuelas privadas. Nosotros estamos trabajando en las 2 ahora, tanto es privada como estatal. El jueves pasado, bueno, y ahí cuento una anécdota porque fue muy lindo. Estábamos en el acto y una señora mayor que yo, un poco mayor, levanta la mano y Silioni le dice, ¿sí? Dice, yo fui compañera de las hermanitas Yacué. Yo era maestra cuando a ellas las secuestraron y a mí me secuestraron primero. Bueno, y entonces Silioni le dice, el micrófono, le damos el micrófono y ella empieza a contar cosas que nosotros no tenemos, porque nosotros tenemos los papeles. Empezó a contar la historia de ella. Ahí estaba lleno de pibes, de docentes. Y entonces dice, bueno, y me gustaría que hable Juancito. Juancito que fue alumno de las maestras. Entonces habla Juancito. Y Juancito dice, yo fui alumno acá, pero además hice catecismo con la seño en el barrio, porque era catequista. Y bueno, la vuelta de la vida, los que la desaparecieron a ella, nos mandaron a la guerra a nosotros, porque era un excombatiente. Y recuerdan aquí el caso más conocido, que lo estamos discutiendo en algunos distritos, es el caso de que algunas escuelas llevan el nombre de Pedro Giachino. Muerto en Malvinas. Y cuenta Víctor Basterra que estando detenido en la ESMA, el 2 de abril, en la ESMA, comentan entre los torturadores que murió Pablo. Pablo era el nombre de guerra de Pedro Giachino en la ESMA. Por lo tanto, tenemos esas contradicciones todavía no resueltas. Y por el otro lado, nos está costando encontrar mucha documentación después de tantos años. Por eso, la directiva ahora, se lo decía el inspector,
La directiva ahora es trabajar no solamente la información que hay en el central o en el área central, sino en cada una de las escuelas, porque nos está faltando información. El año pasado me pasé todo el año en la hemeroteca del Senado. Ahí encontré más de 1.200 compañeros dados de baja. Pero baja. Todavía no empezamos con los abandonos de cargo, porque la gran mayoría de los compañeros estaban trabajando y cuando los secuestran, en la escuela le ponen abandono de cargo. Entonces le pusieron ausente y abandonó el cargo. Como el jueves estuvimos en Vicente López reparando en el Colegio Nacional de Vicente López, el ex Colegio Nacional de Vicente López, 8 pibes, alumnos, que están desaparecidos de ahí, que en el libro matriz aparece ausente, quedó libre. Y quedó libre. Y entonces, en puño y letra del ministro, se le puso desaparición forzada de persona por el terrorismo de Estado. Es lento, pero ahora investigándose escuela por escuela, que es la responsabilidad que le vamos a asignar a los le van a asignar a los inspectores, ya Maffeo dio la directiva en algunas regiones. Estamos yendo escuela por escuela a buscar, porque esto no se hubiese podido construir si no íbamos escuela por escuela. Pues no hay otro lugar donde encontrar toda la información en ese momento, porque recuerden que en ese momento, cuando empieza la dictadura, se terminan los consejos escolares. Entonces pasa a ser UAU. Pero el dinero no pasa por la UAU. La UAU es administrativa. Los dineros pasan por el municipio. Solamente en la UAU pasaban los sueldos y en los nombramientos. Entonces hay que buscar por distintos lugares, y es lo que estamos haciendo. En muchos casos tenemos la foja. Entonces vamos y buscamos la foja. En muchos casos no tenemos foja. Entonces hay que buscar a donde podamos. Entonces por ahí, un papel en una escuela nos dice el DNI. Y eso para nosotros, el otro día me pasó en Varela. El SUTEBA tiene una lista y en esa lista está Barbero Marta María. Pero no dice, nació en La Plata, cayó en La Plata, y trabajaba en la universidad como no docente. Yendo a buscar el caso de una maestra de Mimí, la que le contaba hoy, en la escuela 21, encuentro la planilla de promoción de Barbero Marta María, que nosotros no teníamos ningún dato. Bueno, ahí pudimos empezar a reconstruir. Ahora la semana pasada encontramos en otra escuela. O sea que reconstruimos 69, 70, 71 y nos faltarían los otros. Hace poquitos días fuimos a una escuela, la escuela 10, y encontramos el de Elena Rinaldi y el de Eleonora Blauvit. Eleonora Blauvit nos había llamado el hijo varias veces, no tenía ningún dato. Tenía el dato de la escuela secundaria donde había estudiado, pero nada más. Él era bebé. A ella le hacen una pinza y ella se toma la pastilla de cianuro, y porque no quiere que la agarren, no quiere caer detenida. Y entonces, pero él era tan chiquito que no tenía ningún dato, porque ella estaba separada del marido, el marido después cae en otro operativo. Por lo tanto, el pibe, el otro día le digo, mirá, encontré que tu mamá en el año 75 hizo una suplencia en la escuela. Dice, ese compañero se puso a llorar. Por primera vez sabía dónde había estado su mamá trabajando. Bueno, no hay otra, no le encontramos todavía otra alternativa que no sea el escuela por escuela y el buscar escuela por escuela y los compañeros por compañero. Dice así. Yo tengo algunos datos, después te voy a pasar, de más chiquita, de bajas. Si es difícil hacer el seguimiento de docentes y maestros, es mucho más difícil hacer el seguimiento de alfabetizadores que no han sido docentes y maestros.
Y lo digo también porque muchos estudiantes de esa época, yo hice toda la secundaria con los milicos, ¿no? Íbamos a alfabetizar, Claro. y muchos chicos alfabetizadores también, siendo educadores, han sido desaparecidos, ¿no? Debe ser un trabajo mucho más arduo, imagino que lo debe haber en Varela y lo debe haber en un montón de lugares, ¿no? Ya que está, porque ahí tenemos, en ese momento no teníamos educación de adultos, No. recién estábamos armando en la provincia, Sí, por lo tanto el programa de alfabetización era nacional. nacional. El otro día hablé con un compañero que quedó en el ministerio como empleado y me pasa el teléfono en la oficina donde yo debo pedir la información y nunca me atendieron, digamos, Pero Ministerio de Educación de la el Nación. material circulaba, Luis. Mi No. hermana era alfabetizadora, eso de sí. la de la CREA, sin ser de la CREA, pero era alfabetizadora. Claro, no, pero buscábamos un material legal que nos permita. Por ejemplo, estaba buscando Marta Sierra. Claro. Marta Sierra era CONICET, investigadora del CONICET, y era alfabetizadora. Y entonces los vecinos la reconocen como alfabetizadora, no como investigadora del CONICET, porque los vecinos, lo del CONICET no, ni idea, pero sí como alfabetizadora. Pero no pudimos encontrar. Debe ser mucho más difícil, ¿no? Claro, y más ahora porque el gobierno nacional no te da ningún dato, digamos, que no te atiende el teléfono. Yo quería hacer lo último. Pero, cuando hago mi investigación en Vidal, primero pido por algunas personas que yo sabía que estaban desaparecidas. Entonces, desde la Comisión Provincial por la Memoria, me dicen, no, vos no te podemos dar los datos, tiene que ser un familiar directo. Entonces pido por la escuela agraria. Y por la escuela agraria sí me mandan datos de, justo como vos trabajás infiltrado, lo mismo me mandaron de la escuela agraria de Vidal. Y acá pensaba, viéndolo, que está Sebastián presente, que qué interesante sería que las escuelas de Mar del Plata pidan a la Comisión Provincial por la Memoria a ver si hay algo de las escuelas de Mar del Plata, ¿no? Porque de las escuelas que eran escuelas durante ese momento es probable que haya. Sí, información de los servicios de inteligencia había cualquier cantidad. La comisión tiene. Nosotros, digamos, como archivo de la verdad histórica de la Dirección General de Escuela, integramos la Comisión por la Verdad Histórica. En la Comisión por la Verdad Histórica están todos los gremios, todos los sindicatos, todas las áreas de derechos humanos de los sindicatos, más la CPM, más la Secretaría de Derechos Humanos, y creo que nadie más. Pero trabajamos en conjunto, todos los legajos se reparan entre todos. Y entonces vos tenés información. El de la CPM te dice, mirá, tenemos un dato de tal maestro en tal lugar, entonces vas a buscar. El otro te dice tal y tal otro. Bueno, así vamos recuperando. Lo que pasa es que esta investigación modifica los números que tenemos. Y esto modifica los números. Vos ya no tenés 200 víctimas en la provincia de Buenos Aires. En primera instancia ya tenés más de 1.200 que fueron echados. Que no sabemos esos compañeros dónde están. Si a eso, digo, el último trabajo, y esto le pido porque está sin terminar el trabajo, es, como se dice antes que se termine, Inédito. de 13 a 17 años tenemos 97 pibes detenidos, desaparecidos y asesinados. Si a eso le sumamos 18 solamente, ya pasamos a 150 en la provincia, que es lo que estamos investigando. Ahora, qué sé yo, ayer me encontré con la compañera de Hagelin, de Cristian Hagelin. ¿Por qué? Porque a Darman Hagelin la mata Astiz. Y ella tenía 17 años. O sea que en alguna escuela iba. Entonces ahora hay que buscar algún familiar que me cuente en qué escuela iba. Si es que queda algún familiar. Y si no, alguna escuela donde encontremos, digamos. Porque el trabajo es muy loco. Es el listado, vas viendo el nombre, vas al googleás, vas al RUPTE, buscás si estuvo desaparecido, si no estuvo. Porque además tenés el RUPTE, vos tenés compañeros de A a la L, de la L a la Z, y tenés los no denunciados.
que son un montón. Nosotros tenemos el caso de una nena de 17, asesinada, secuestrada y desaparecida, y la familia nunca denunció. Está nombrada porque cayó con otro compañero, y la familia del otro compañero denuncia la caída del chico y que estaba con tal. Pero no tenemos nada más. Así que ahora andamos buscando en qué escuela fue, bueno, es día 1, Antonito. Buenas, Luis, tanto tiempo. Una pregunta que me rondó durante todas las conversaciones. Hiciste una mención a la campaña de alfabetización CREAR como uno de los hitos más importantes de finales del siglo XX, en los albores de la dictadura. Y me preguntaba, a medida que ibas hablando sobre algunos personajes que conocemos y tenemos compartidos, si al estudiar el relevamiento de la investigación sobre docentes desaparecidos en Florencio Varela, habrás encontrado o no, tal vez, gente vinculada a la CREAR que haya estado cerca de los ambientes escolares formales, da el impacto de la campaña. No, o sea que no, a mí me llama la atención, pero no encontré a nadie todavía vinculada. Hablaban, pero no tengo datos confirmados, de Mirta Gerelli, que había sido alfabetizadora popular y que Mirta tenía su responsable, era Susana Papic, que era la responsable de Cetera en Almirante Brown, y la responsabilidad de Montonero le asigna Montonero a Mirta Gerelli a armar Cetera en Varela, y que alfabetizaba. Pero no tenemos nada más, digamos, ningún otro dato. Eso me lo cuenta el marido. Pero el marido tampoco. Después en la rajada perdieron papeles, perdieron todo, digamos. Así que no tenemos nada de cómo demostrarlo. Y lo que pasa es que ya mucho antes antes del 76, la CREAR ya había dejado de cómo crear. Y sí, cómo crear. Quedaron los alfabetizadores. Claro. Sí. Y no está, y parece, no sé, digo, ustedes que son mayores que yo, puede ser que sepan, pero no, me dice. Puede ser que hayan estado vinculados en el 74 a la provincia de Buenos Aires. Desconozco eso. Eso todavía no. Falta mucho por investigar. Varela falta mucho. Así que imagínense el resto de los distritos. Bueno, en realidad, cuando armamos esto era para contar en Varela. Ahora, la verdad que esto hay que hacerlo en todos los distritos. Es recuperar la memoria en todos los distritos. No te queda mucha alternativa. O recuperamos la memoria nosotros o sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi hermano fue compañero de Ana María Esteban. Ah, mirá. El hermano que desapareció no militaba, era el más chico, eran 3 hermanos. El otro, los padres lo pudieron sacar del país. Sería el mayor o el segundo. Cuando escuché iban a hablar de eso, le pregunté a mi hermano porque me acordé de ese momento. Ella era estudiante en la Facultad de La Plata. O sea, la torturaron, la violaron, hicieron de todo. Esa es la información. Pará. ¿Vos sos amiga de? No, mi hermano era compañero de Ana María. De Ana María. Ah, claro. Sí, en realidad Ana María la asesina la AAA. Fueron los últimos meses del 75. Yo estuve con el hermano de Ana María. Estuvimos trabajando bastante el otro día. El abogado, sí. Porque tiene un par de causas de derechos humanos de Varela. Por eso estuvimos trabajando. Yo compartí con él militancia en algún momento. Y la asesina a la AAA, a ella y al compañero, porque ellos tenían un periódico, que nosotros la incluimos en Varela porque ella nace en el hospital de Varela, pero en realidad vivió siempre en Quilmes, pero en ese momento ella vivía en Solano. El tema era que en ese momento no había contacto entre Solano y el centro de Quilmes.
era Solano y Varela. Y el hospital abarcaba a Varela y a parte de Solano. Por lo tanto, ella nace en Varela. Y la asesinan, la secuestran en la calle divisoria entre Varela y Quilmes. Sé que vivía en la avenida Monteverde. Claro, sobre la avenida Monteverde, esa es la divisoria. Sí, ahí la secuestran y aparece su cuerpo un día y medio después, creo, asesinado a los dos. Tenían el periódico, ella era estudiante. Tenía información, pero cuando pasaron Claro. eso, vi el nombre de ella, entonces... Bueno, así las vamos reconstruyendo, nos van contando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo cuando soy docente jubilada, pero en esa etapa estaba trabajando en el Chaco. En los 80 quedé cesante porque los militares querían otra vez imponer el terror por la contraofensiva mundial. Claro. Y utilizaron, no sé si acá en la provincia, pero allá utilizaron una ley que era la ser prescindible, Sí. razones de servicio. A partir de esa ley después nosotros desde el sindicato allá pudimos reincorporar a los compañeros, devolverle derechos, y siempre mi duda es ¿por qué no se incorpora en las investigaciones también a los cesanteados? ¿Por qué? Porque eso demuestra a aquellos que piensan que estos desaparecieron por terroristas. Entonces, al no incorporar también a los cesanteados, no se demuestra que era un plan estratégico para conformar un modelo económico, que es lo que... La ley de la provincia de Buenos Aires habla de víctimas Claro. del terrorismo de Estado, incluye todos. Sí, incluye. Allá... No, claro, yo no sé en el Chaco. Yo pude recuperar el otro día el nombre de la esposa del Lagarto Molina, del Chaco, caída acá, y que aparentemente trabajó un tiempito en una escuela de Moreno. Ahí estamos investigando. Es hermoso el trabajo que estás haciendo, realmente es una deuda, ¿no?, que tenemos los que hemos estado militando mucho tiempo. ¿En qué parte del Chaco? Yo me recibí en Santa Fe, pero me fui a trabajar al Impenetrable. Ah, mira. Porque pensaba que la educación es una herramienta de liberación. Entonces, Ahí trabajaste mucho con las ligas agrarias, trabajando. La experiencia que uno tiene en ese trabajo popular, creo que es inolvidable. Con las hermanas. No se las puede... Muchísimas Las gracias monjas. por las intervenciones. Vemos que resuena muchísimo tu trabajo y tu investigación y esperemos que siga abriendo para seguir buscando. Bueno, Muchísimas gracias a todos y a Muchas todas. gracias. Si les parece, gracias Luz. No, Gracias Juan. ¿Hacemos una foto con los pañuelos? Sí, ¿Vamos a poner? estos son los pañuelos de los... Muchas gracias. No, quiero contarlos. Estos pañuelos nos los regalaron del Centro de Formación Profesional 40 de Varela para poder sacar fotos en todos lados con el nombre de los compañeros. En la última se llevaron algunos, me faltan algunos, ahora tengo que volver. no son para nosotros. No, es para sacar la foto, no. No, bueno, toma, ahí compartamos. Y sí, te tengo que pedir el contacto o algo para pasarte los nombres de... Sí. Por algo de quedarse en la cárcel, porque también formo parte de esa banda de controlar eso. Esto se va a descontrolar. A mi papá se le pusieron las nombres de los camiones. Hay que hacerlo, no se queda dentro se puede. Hay que sacarlo. Esto lo demuestra. Eso está claro, absolutamente. Tengo compañeros Estas cosas son las que... Sí, claro. Para el incrédulo, para que...